pregunta seria referente a las inundaciones en México. ¿Deberían darle mis víveres a Morena, a sabiendo que los usan de forma política y que se sabe guardan una parte para dar en mitines como despensas? Y yo creo que volvemos a lo de siempre. Mejor una organización ciudadana, una ONG fiable que rinda cuentas, y mejor dale tus víveres a esa organización. ¿Se puede? Sí se puede. Yo lo viví en el 85, concretamente. En el 85, en lo que es la colonia Roma, donde está la reproducción de la fuente de Cibeles de Madrid, pusimos en la Plaza Cibeles pusimos un centro de acopio y reparto de alimentos y otras cosas necesarias, de recursos necesarios para los supervivientes del terremoto y para los rescatistas. Y se llamó la Base Cibeles, la organizó una profesora de primaria llamada Blanca, una mujer a la que yo admiro enormemente, nunca la volví a ver. Y una de las cosas que hacíamos era que si alguien traía 3 tortas para llevarlas a los lugares donde se necesitaban, le dábamos un recibo. Le dabas un recibo y te quedabas con copia del recibo y guardabas la copia del recibo en las cajas de zapatos que teníamos, porque se daba cuenta de cada cosa que entraba allí y se daba cuenta de cada cosa que salía. Hay que llevar 10 litros de café y 6 tortas y 5 chocolates a tal lugar donde los rescatistas están muriéndose de hambre. Te anotabas cuánto se llevaba y lo metías en la otra caja de cartón, lo subías en una de las camionetas y lo llevabas para allá. Pero eso lo tiene que hacer la gente, eso lo tienes que hacer tú, eso lo tienen que hacer los ciudadanos conscientes, como esta profesora maravillosa Blanca, y como la gente que trabajó en la base Cibeles y en otras muchas cosas durante el terremoto, por lo menos el que yo viví, que es el del 85. Pero no dependas de un gobierno en el que no confías. Nosotros no lo hicimos. Luego me di cuenta que había cosas raras, como que nos habían puesto un teléfono, ¿no? Pues obviamente lo había puesto Gobernación. Y entonces tenías mucho cuidado de lo que decías por el teléfono, pero también te aprovechabas el apoyo que te daban, lo que la policía a veces nos ayudaba en las noches a cuidar que no se metiera la gente a robar a las alacenas, los almacenes que teníamos, eran tiendas de campaña. Junto teníamos además las tiendas de campaña de Cruz Roja. Pero sí lo tienen que hacer los ciudadanos. Es que la desmovilización política es la desmovilización social. Y en México los gobiernos les ha convenido muchísimo que toda movilización social dependa de ellos, que toda movilización política dependa de ellos. Por eso los movimientos sociales independientes eran los grandes enemigos del PRI, como la Asamblea de Barrios, que forma... que se forma a raíz precisamente del terremoto del 85 para reclamar vivienda para aquellos que se habían quedado sin casa. Marco Rascón es el organizador de la Asamblea de Barrios, pero si los grandes movimientos sociales en México fueron los grandes adversarios y los grandes desafiadores del gobierno del PRI, solo otros movimientos sociales y políticos podrán desafiar el poder del Morena. Grupos de ciudadanos honestos, comprometidos, decididos y con poco miedo. Estos todavía no empiezan a matar y a torturar, así que hay que hacerlo ahora. Pero si no... El quedarte, me siento muy mal de dárselo al gobierno porque sé que se lo van a robar, pero no se lo des. Entonces, ¿a quién se lo doy? Organízate. Habla con tus vecinos, habla con la familia, habla con tus amigos, habla con los del barrio, habla con la gente con la que coincides a la hora de hacer la compra en el mercado. Y diles, oigan, ¿qué tal que nos reunimos y repartimos? Yo una vez organicé todo un edificio cerca de mi casa para hacer una cooperativa de consumo. O sea, en vez de que cada familia fuera a comprar 3 kilos de frijol todas las semanas, juntabas los pedidos de todos y ibas a comprar 2 costales de frijol y se les salía a mitad de precio. Pero funcionaba porque se organizó la propia gente. Yo les di las ideas, luego, ¿quién me fue? Creo que el propio Marco Rascón, su hermana,
tenía experiencia en la organización de cooperativas de consumo y les fue a dar unas charlas de cómo se hacían las cooperativas de consumo. Los vecinos se pusieron de acuerdo y les funcionó muy bien el tiempo que yo estuve al tanto de eso. Si no lo hace la ciudadanía, no lo va a hacer nadie. Y la ciudadanía eres tú. Buen día, tarde o noche, desde Mexiquito. ¿Cómo podemos los ciudadanos defendernos de los abusos de servidores públicos? Utiliza las redes sociales, fundamentalmente utiliza los medios de comunicación que no están comprometidos con el Estado. Denuncia, levanta la voz. Cuando te pisan, grita. Porque cuando te pisan, si te callas, le estás diciendo vuélveme a pisar. Pero es lo que pasó con el PRI. Es que estamos donde estábamos. Es lo que pasó con el PRI. Usaba la ley y el sistema de justicia a su favor, por supuesto, pero con abogados decentes, con gente comprometida, ibas a los tribunales y peleabas y lo publicabas en los medios de comunicación donde te permitían publicarlo. Buscabas periodistas honrados, que los hay, y lo publicaban. Y así se creó un movimiento social que podía derrotar al PRI, pero que convirtieron en el PRI. Es que es alucinante.